Buenas noches, estimados inversionistas. Bienvenidos a una sesión más a nuestras sesiones de inversiones. Bueno, el día de hoy pues vamos a revisar un poco los fundamentales que tenemos para el día de hoy, martes. En función de ello, pues vamos a ver qué ha pasado el mercado. Pues como vimos, todo el fin de semana ha estado en un desplome bastante fuerte y se debe por varios factores, ¿no? Uno de los principales fue pues porque Estados Unidos sorprendió con el aumento de desempleo, es decir, más gente estuvo con desempleo. También pasó lo que habíamos mencionado, que se iban a mantener los tipos de interés y de igual forma se mantuvieron, ¿no? Entonces, toda esta fortaleza de mantener los tipos de interés, pues se ve reflejado pues en la fortaleza del dólar y luego en su debilidad también por el crash y por el desempleo, ¿no? Entonces, todo esto de la mano pues ocasionó que todo el mercado se ponga en rojo, tanto acciones, tanto como materias primas, como criptomonedas, pues tuvieron una corrección muy fuerte, ¿no? Como les había dicho, estas correcciones se venían venir y pues el día de hoy vamos a analizar a mucha profundidad Bitcoin. Para las personas que pues joden este instrumento les va a servir bastante este análisis que hagamos el día de hoy. Vamos a ver un poco también el oro y alguna divisa, ¿no? También el cacao lo tenemos un poco olvidado. Vamos a ver si también nos da el tiempo para analizar, ¿no? Entonces, por el momento tengan mucho cuidado. El mercado va a estar muy volátil toda esta semana. Y ya pues a finales más o menos del mes el mercado va a volver tal vez a estar un poco más estable, ¿no? Pero tengan mucho cuidado, estamos en momentos de mucha volatilidad porque el crash no se acaba, ¿no? Ahorita está, tal vez estamos entrando a una última fase de la baja, pero podemos ver más o menos en Bitcoin cómo va a seguir este ciclo del mercado como ustedes ya conocen, ¿no? Siempre tenemos una curva del ciclo que siempre va en picada y luego genera el impulso, nuevamente va en picada y siempre genera estos movimientos, ¿no? Estos movimientos, pues lo que nos permite a nosotros como inversionistas es que en estos momentos de que la gente tiene mucho pánico, escucha muchas noticias, tiene mucho miedo, pues es donde nosotros, los inversionistas de retails, podemos aprovecharnos de que el mercado suele darnos rendimientos muy fuertes, muy altos, ¿no? Entonces, tenemos dos posibilidades: seguir vendiendo mientras bajan las acciones, las materias primas, y la otra opción, pues de cuando ya veamos que el activo esté bastante estructurado y ya quiera generar nuevamente sus tendencias al alza, pues podemos tomar estos retornos que son bastante favorables, ¿no? Entonces, bueno, con esta pequeña introducción, les invito a que me acompañen a ver los siguientes fundamentales que tenemos para el día de hoy, martes 6 de agosto del 2024. Como primer fundamental, pues tenemos la tasa de desempleo de Suiza. Podemos ver que en el anterior periodo estaba en el 2,3% y actualmente se encuentra en el 2,3%, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos en Suiza una moneda bastante fuerte, ¿no? Bastante estable. Por otro lado, en cambio, en la zona europea, en Alemania, tenemos los pedidos de fábrica, en los cuales pues se tenía una previsión del 0,4, ya que en el anterior periodo fue del -1,7, ¿no? Es decir, no se veía una perspectiva al alza, ¿no? Pero a la 1 de la mañana, pues estos pedidos de fábrica pudieron arrojar ya los resultados reales, que terminó siendo bastante favorable y se ubicó pues en el 3,9%, dándole así pues una fuerza al euro al inicio de la mañana. ¿Por qué al inicio? Porque van a ver pues que hay otras monedas que resultaron aún mucho más fuertes, ¿no? Vamos un poco más adelante, vamos a ver la libra esterlina. Tenemos un dato bastante interesante que es el PMI del sector de la construcción. Aquí pues esperaba que sea del 52,5 y terminó siendo del 55,3. Podemos ver que son 3 puntos favorables, lo cual pues lo ubica la libra esterlina con mucha fuerza, ¿no? Aquí ya en el transcurrir de la madrugada pues tenemos que en la zona europea empezamos ya a tener una depreciación del euro, ¿no? En las ventas minoristas se esperaba que tengamos un dato positivo. El ser este un dato negativo realmente hizo que el euro se termine desplomando con muchísima fuerza, ¿no? No solo con eso, también tenemos las ventas minoristas mensuales de junio. Se esperaba que tenga un precio estable, ya que anterior fue del 0,1%,
pero de igual forma se terminó desplomando en el 0,3%, ¿no? Un dato bastante negativo para el euro, lo cual generaría en tener fundamentales netamente a la baja, ¿no? Es decir, si nosotros estamos despiertos a esa hora, hubiésemos hecho una venta, hubiésemos tenido unos profits bastante holgados, ¿no? Y como otro dato interesante, también tenemos otra noticia que respalda este fundamento en la libra esterlina, ¿no? Es decir, la subasta de deuda a 20 años teníamos a un interés del 4,51%. ¿Por qué es favorable para la libra esterlina? Porque quiere decir que su deuda como Estado en la libra esterlina bajó un 0,2%, ¿no? Realmente es algo bastante fuerte porque en cantidades ya de millones, un 0,2% son ya algunos millones. Entonces, realmente esto le va a dar mucha más fuerza a la libra esterlina, ¿no? Ahora vamos con las noticias de Estados Unidos. Como les mencioné, mientras se subió los tipos de interés, teníamos un dólar fuerte. Después tuvimos las noticias del desempleo y el dólar terminó con una tendencia muy fuerte a la baja. Y después, con esta tendencia que teníamos a la baja del dólar, tenemos aún más noticias negativas para el dólar. ¿Cuáles son? Primero, que sus exportaciones, que se estimaba que sea de 262, fueron de 265, ¿no? Aquí un dato un poco favorable de 3 billones más, pero en cambio las importaciones se estimaba que bajen, que sea de 337 billones y terminó de igual forma subiendo, ¿no? Entonces, al tener mayor importaciones que exportaciones, pues nos da una balanza comercial negativa, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Como les había mencionado en algunas ocasiones anteriores, el tema de las exportaciones y importaciones se asemeja a nuestros ingresos y a nuestros gastos, ¿no? Es decir, cuando tú tienes un ingreso, digamos, por tu sueldo, es una exportación, porque te ingresa ese efectivo. Pero cuando eso es un gasto, es como una importación, ya que estás comprando algo para ti, pero te genera un gasto. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos tuvo más exportaciones perdón, tuvo más importaciones que exportaciones. Por eso es que salió en déficit su balanza comercial, ¿no? Es decir, por ejemplo, en este mes Estados Unidos salió a menos 73 billones de dólares. ¿Ya? A diferencia de Canadá, salió con una balanza comercial de 0,64 billones. Es decir, Canadá generó más exportaciones que importaciones. Y eso pues le da un valor favorable para esta divisa, lo cual pues termina fortaleciendo la moneda. ¿Por qué se fortalece aquí la moneda? Porque, por ejemplo, el dólar canadiense recibe más dinero del que sale. En cambio, Estados Unidos está pagando más, es decir, están saliendo más dólares de su economía y todo este dinero, pues, que sale a otro país, se ve perjudicado. ¿Ya? Entonces, hace que exista menos circulación en el país. Y eso súmale que hay más desempleo, entonces, obviamente el dólar se va en picada. ¿Ya? Porque tienes desempleo, tienes balanza comercial negativa y todo eso pues hace que te haga un entorno económico como de crash, ¿no? Entonces esto afecta mucho a las acciones, a las empresas, porque por ejemplo, si todos estos 73 billones se quedaban en Estados Unidos, muy probablemente, digamos, Apple, que está a punto de sacar el nuevo iPhone ya en septiembre, podría haber incrementado sus ventas, ¿no? Pero al sacar todo ese dinero de la economía, obviamente las ventas se van a ver repercutidas, porque por ejemplo, si tú te despidieron, obviamente ¿qué vas a buscar? Comprar pues los alimentos necesarios para alimentarte y ya no vas a poder pues comprar un bien que digamos si tú tienes un teléfono no es una necesidad fuerte que tengas, entonces por eso bajan estas ventas de las acciones. Y así pues sucede con todas las acciones que tenemos en el mercado. Tienden a generar una posición mucho más fuerte a la baja. ¿Ya? Entonces, por eso es que Estados Unidos está con mucha debilidad, lo cual pues les recomiendo que ustedes generen posiciones en venta para el dólar. Y obviamente para el dólar canadiense podríamos nosotros generar lo que son compras, ¿no? ¿Por qué? Porque el dólar canadiense aquí tenemos lo que es una balanza comercial positiva. Es decir, Canadá está generando más exportaciones que importaciones. La diferencia no es mucho, pero ya son 64 billones, 0,64 billones, perdón, que genera una balanza positiva, ¿no? Entonces, esta balanza comercial hace que el dólar canadiense se fortalezca, es decir,
si 7:30 de la mañana nosotros hubiésemos visto estos fundamentales, podíamos comprar dólares canadienses y vender dólares americanos, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí era un nivel de riesgo mucho más bajo, es decir, tuvimos noticias negativas para el dólar y favorables para el dólar canadiense. Entonces, hubiese sido una inversión muy buena. Obviamente ya vamos a ver cómo se ve reflejado este, cómo se ve reflejado estos fundamentales en el mercado como tal, ¿no? Entonces, esas noticias pues tenemos para Estados Unidos. ¿Qué otro y últimos fundamentales tenemos? Tenemos que para Estados Unidos tenemos que las reservas semanales de crudo de API pues fueron mejor de lo esperado. Se esperaba que haya 0.850 millones de reservas y fueron nada más 0.18 millones, ¿no? Esto pues hace que el petróleo se fortalezca y genere una ligera apreciación al alza, ¿no? ¿Por qué? Porque hay menos petróleo en circulación y por eso es que su valor, al ser más escaso, genera una apreciación. En cambio, para el dólar neozelandés, pues tenemos lo que es la evolución de empleo. Podemos ver que pasar de un dato de 0.2% a un dato de 0.4%, pues termina siendo un dato bastante favorable. Ya, otro fundamental que tenemos para el dólar neozelandés es los índices de costos laborables. Como pueden ver, el anterior periodo teníamos del 3.8 y ahora tenemos del 3.6. ¿Ya? ¿Por qué sale mejor de lo esperado? Porque siempre la comparación se lo hace con la perspectiva o con la previsión que se tiene, ¿verdad? Entonces, podemos generar pues esa perspectiva como tal, ¿no? Entonces, también tenemos la tasa de participación, pero tomen en cuenta que no tiene mucha volatilidad estos fundamentales, ¿no? También tenemos la tasa de desempleo que ligeramente bajó en 0.1% y también podría favorecer pues esta fortaleza en dólar neozelandés, ¿no? Podemos ver que en 6 minutos tenemos la publicación de pagos biográficos del RBA que afectaría netamente al dólar australiano, pero con una pequeña volatilidad. ¿Qué datos sí van a mover el mercado la noche de hoy? Pues son las noticias de China. Tenemos de igual forma la balanza comercial. Se estima que sea positiva. Y pues, si tuviéramos un dato positivo, pues la moneda de China se apreciaría con mucha fuerza, ¿no? El yuan se apreciaría con mucha fuerza, ¿no? También tenemos las reservas de moneda extranjera. También es un dato bastante interesante que podríamos, pues, analizarlo y ver pues qué posición nos puede generar aquí en Indonesia, pero es de baja volatilidad, ¿no? Entonces, podemos ver aquí una perspectiva que China sigue bastante fuerte, porque ya en Japón subieron los tipos de interés y eso hizo que se aprecie con mucha fuerza el yen, ¿no? Y en cambio aquí el yuan pues no se va a quedar atrás y se va a fortalecer con toda esta perspectiva de China, ¿no? Entonces, en resumen, para las personas que recién se acaban de unir a la sesión de inversiones, ponemos el resumen de los fundamentales, ¿no? Un euro muy probablemente a la baja, tenemos una libra esterlina al alza, tenemos un dólar que está bastante débil por su balanza comercial, un dólar canadiense que está bastante fuerte y con mucha tendencia al alza, y finalmente un dólar neozelandés con una ligera tendencia al alza, ¿no? Y muy probablemente por las proyecciones, por la perspectiva que se tiene de China, pues tengamos un yuan que se va a generar con una perspectiva al alza, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a analizar el día de hoy? Pues vamos a analizar Bitcoin, vamos a analizar el dólar canadiense y vamos tal vez a analizar la libra esterlina, si podemos generar, ¿no? Listo. Entonces, vamos a generar nuestro primer análisis, que es de Bitcoin. Vamos a hacer un análisis bastante profundo. Entonces nos vamos a ir desde el gráfico mensual. ¿Por qué vamos a hacer un análisis bastante profundo? Porque Bitcoin ahorita acaba de cambiar a una tendencia bajista, ¿no? Obviamente nosotros habíamos
dibujado y habíamos visto que estamos en una figura de continuidad, ¿no? Es decir, esta es la bandera. Aquí podemos ver toda la bandera que estaba generando este retroceso. Como habíamos visto, habíamos contado estos 6 puntos de la figura de continuidad y habíamos dicho que en este nivel iba a ser el punto, el último punto, ¿no? Habíamos generado algunas ventas más o menos por estos niveles, uno retrocedía, no retrocedía, pero finalmente el mercado pues ya nos dio los fundamentales y terminó ejerciendo toda esa posición a la baja, ¿no? Es decir, si tal vez dejábamos nuestras posiciones, nos hubiese topado el take profit de forma inmediata, ¿no? Porque el día que bajó se terminó desplomando con mucha fuerza, ¿no? Como ustedes pueden ver, ya en el largo plazo mensual, Bitcoin aún está en una divergencia a la baja, ¿no? Si ustedes ven aquí, el indicador del RSI, pues nos indica una divergencia con mucha fuerza a la baja. No sé si me pueden confirmar si los demás también ven esta divergencia o no lo ven. A ver, permítanme quitar esto. Ya, perfecto, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos una divergencia bastante estructurada. Aún RSI no nos indica ninguna posición contraria. Podríamos tal vez esperar que el RSI baje hasta estos niveles, ¿no? Es decir, aún le quede todo este fin de mes para que retroceda y más o menos en septiembre pues ya empiece su tendencia al alza, ¿no? O a veces como es un activo bastante volátil, pues podría inclusive llegar a niveles mucho más bajos, como podemos ver, y de aquí sí apreciamos. Diríamos que llegue al nivel 30, realmente es una probabilidad casi nula, porque si nosotros establecemos los soportes que ha generado en el RSI, es decir, se han generado como máximo a niveles 39, ¿no? Entonces podemos ver que lo ideal pues sería que Bitcoin genere ya el impulso cuando genere eh, que su precio ejerza mucha fuerza en este soporte de estos dos niveles, ¿no? Es decir, baja aquí un poco más al nivel 52 y de aquí pues ya pueda apreciarse el instrumento, ¿no? Pero como podemos ver, si nosotros analizamos el RSI como el precio, es decir, estamos viendo que esta es una bandera de continuidad, valdría la pena contar cuántas veces ha topado el activo. Miren, una, dos, aquí tres, y aquí inclusive podría tocar un cuarto punto aquí, subir un poco más el quinto nivel, e inclusive podría darnos un último nivel aquí en 39 no, pero sí en 30, en 43 más o menos. Nos da este sexto nivel, que sería el sexto punto de la bandera de nuestro RSI, y aquí sí se dispararía, ¿no? Entonces muy probablemente pueda que tengamos ese escenario. Lo que sí podemos ver aquí es que Bitcoin sí va a bajar al nivel 52 y de aquí sí se podría, aunque sea generar un pequeño retroceso, no tan fuerte, pero vemos que aún puede generar un poco más de liquidez para poderse apreciar. Podemos ver que en el gráfico mensual no tenemos mucho volumen todavía como teníamos en estos niveles. Aún si comparamos con este nivel de acá, pues no tenemos nada de volumen y aquí ya empezamos a ver un poco más de volumen, ¿no? Algo bastante favorable, ¿no? De que con este pequeño volumen debemos generar toda esta suma. Aquí nuevamente empezamos a ver un incremento del volumen, pero deberíamos tener aún un poco más de volumen, ¿no? ¿Qué más podemos analizar aquí?
podemos ver que tenemos una vela envolvente a la baja, que podría seguir jalando el precio hacia abajo, ¿no? Pero podemos ver aquí este rechazo en una ocasión y en dos ocasiones, ¿no? Tal vez podamos tener otro tercer rechazo a este nivel o a este nivel y de aquí generar la apreciación, ¿no? Entonces, de que Bitcoin ya va a generar su impulso al alza, lo va a realizar. La pregunta obviamente es, ¿cuándo ya va a generar toda esta apreciación? ¿No? Entonces, como podemos ver, el RSI aún en el gráfico mensual nos indica que tenemos un mes que muy probablemente puede estar bastante relacionado a la baja. Si vamos un poco al gráfico semanal, ya podemos ver que el RSI está llegando al nivel 39, ¿no? Es decir, más o menos en una o dos semanas, que nos indica que Bitcoin pueda ya empezar a generar el retroceso, ¿no? Aquí podemos ver que el volumen, de igual forma, desde este nivel ya ha empezado a aumentar. Ya podemos ver que ha generado una ligera apreciación. Obviamente no tenemos un volumen tan grande como en estos niveles, pero muy probablemente estamos esperando eh, estos retrocesos, ¿no? Podemos ver también aquí que ya rompió este doble piso, sino que está con esta figura del banderín a la baja, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos esperar aquí? Que a modo de pullback, Bitcoin vuelva a hacernos aquí un segundo piso en 49.000 y se termine pues generando todo este impulso fuerte que lo veníamos viendo, ¿no? ¿Qué podemos notar aquí? Que tenemos esta última liquidez que como máximo Bitcoin podría llegar a ese precio, ¿no? Es decir, es en el caso de que se siga desangrando por el desempleo, Bitcoin, vamos a ver hasta qué niveles podría llegar la criptomoneda, ¿ya? Permítanme eliminar estas flechas. ¿Por qué el euro está a la baja? Porque como vimos, los fundamentales estaban bastante a la baja, ¿no? Teníamos las nóminas agrícolas de Francia negativas, que eso afecta al euro. También tenemos las ventas minoristas a la baja. Y como puedes ver, son datos muy fuertes, no solo es de 0.01, sino son 0.2, aquí tenemos 0.3. Si comparamos con los anteriores periodos, es sumamente alto, ya son 0.8 puntos en contra, aquí son 0.4%, entonces eso hace pues que el euro esté deplomándose muy fuerte, ¿no? Obviamente depende con qué moneda la comparas, si la moneda es con el yen, pues está en tremendo desplome, ¿no? Entonces aquí, ¿qué más podemos ver? Podemos ver que también aquí en el gráfico semanal tenemos esta estrella de la mañana, lo que nos indica un cambio de tendencia y obviamente aquí se rompió esa estructura porque la volatilidad hizo que llegue mucho más abajo, ¿no? Entonces esa estrella de la mañana fue anulada porque aquí nos generó otra estrella de la mañana, ¿no? Es decir, el precio venía con esta tendencia alcista y aquí, obviamente, al unir estas dos velas bajistas, podemos ver que esta vela le envuelve a esta vela alcista, ¿no? Entonces, esta perspectiva deberíamos esperar a ver cómo se cierre esta vela y en función de ello esto podría generar nuevamente aquí, como les digo, un doble piso. Y de aquí sí apreciarse, ¿no? Entonces, podemos ver que el volumen sí está generando impulso al alza. Y aquí el RSI aún está a la baja, como pueden ver, pero ya podemos ver que podría darnos aquí una especie de doble piso, ¿no? Podemos ver que sí quiere apreciarse porque ya generó este gran desplome y generó este gran rechazo, ¿no? Entonces, también algo interesante, si ya nos vamos nosotros al gráfico diario, como lo estábamos viniendo analizando todos estos meses, si nosotros minimizamos en el gráfico de uno, nosotros aquí hoy hemos establecido nuestra bandera, ¿no? Que es una figura, como ustedes ya saben, de continuidad. Aquí está el asta de la bandera. Vamos a elegir la herramienta
de canal, tomamos el precio más alto del canal y lo proyectamos a los precios más altos, ¿no? Entonces, que si nos acercamos, podemos ver que Bitcoin topó de una manera bastante perfecta el sexto punto, ¿no? Entonces, técnicamente, la criptomoneda podría darnos aquí un doble piso y apreciarse, ¿no? Obviamente los instrumentos suelen hacer movimientos de pullback, podrían nuevamente llegar a este nivel y de aquí apreciarse. Entonces, ¿qué les recomiendo? Poner un stop loss en 46.000, de aquí pues dejarle que Bitcoin corra no solo a los 71.000, sino a los 80.000, 90.000, ¿no? Obviamente, el mercado recién empezó a desangrarse desde el día lunes, entonces esta caída sí podría acentuarse, como vemos aquí en los precios históricos. Vamos a ver hasta qué precio podría llegar la criptomoneda, ¿no? Entonces recuerden, primero estamos en una figura de continuidad que es un canal bajista, que es un banderín alcista, perdón, viene la tendencia al alza. Tenemos el último punto del canal que tuvo Bitcoin y técnicamente esto debería apreciarse, ¿ya? Pero al ser un instrumento de mucha volatilidad y que requiere siempre de liquidez, podemos ver que aquí el instrumento llegó a tomar esta pequeña liquidez de 49.000. Pero donde existe bastante liquidez es en los 45.000 y como máximo podríamos tener aquí un Bitcoin en los 39.900, ¿no? Inclusive con un mechazo podría llegarnos a los 38.000, ¿ya? Es decir, la zona ideal para holdear o para tradear va a ser en estos $7.000, ¿no? De 45 a 38.000. ¿Por qué? Porque Bitcoin puede hacer creer que va a subir, todo el mundo va a comprar, toma liquidez, liquida a los que se apalancan y de aquí se empieza el bull run. ¿Por qué? Porque aún falta las elecciones de Estados Unidos, aún faltan muchas situaciones aún que debería generar todo ese impulso al alza. ¿Ya? Entonces, lo ideal, pues, sería que empecemos ya a generar compras para que no se nos vaya la compra de Bitcoin. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros ya podemos ir ejerciendo pequeñas posiciones, pero con lotes muy bajos, porque lo que deberíamos nosotros buscar es que aquí nos dé un doble piso en los 49.000. Si ya tenemos un precio en 49.000, el riesgo baja bastante de la criptomoneda, de que vaya nuestra posición a terminar en pérdida. Y aquí pues ya en niveles de 45-38 ya casi el riesgo es nulo, ¿no? Porque tenemos un volumen bastante fuerte a la baja. Aquí también, si ustedes se fijan, en D1 ya tenemos una vela Arami que nos indica un cambio de tendencia, ¿no? Es decir, el precio está bajando y esta vela Arami lo que hace es que el precio va a generar un impulso al alza, ¿ya? Entonces, aquí vamos a generar una pequeña compra con un stop loss por debajo de este soporte que es bastante fuerte. Como les digo, si nos rompe este soporte no nos sirve de nada esperar porque si iría a los 49.000, haría un doble piso y sería ideal ingresar en este nivel. Dependiendo de la fuerza, podría bajar a 45.000 y como máximo, que dudo mucho, dependiendo de cómo sigue Estados Unidos, podría llegar a los 38.000. Un precio ya muy lejos de la realidad, porque aquí ya son precios que para Bitcoin ya serían niveles bajo de los costos para los mineros. Entonces, realmente este precio, hay mucha liquidez, sí, hay mucha liquidez, pero ya sería un precio no favorable. ¿Hasta dónde sí es técnicamente posible? Los 45.500, ¿ya? Porque aún faltan 2 meses para que Bitcoin tenga nuevamente fundamentales que le impulsen al alza. Por eso aquí podríamos tener un Bitcoin bastante lateral, sin mucho movimiento, que te haga crecer que esto se va a desplomar, pero finalmente va a terminar rompiendo los 70.000, 80.000. ¿Ya? Entonces voy a enviar esta primera compra de Bitcoin, por favor. Deben un segundito. Recuerden usar su lote más bajo, ya, por favor.
Pagándote 0.01 y aquí como pueden ver ahí en el stop loss y take profit está en niveles de 253 y 243. Tenemos una pregunta. Claro, súper bueno. Bastante interesante, porque la libra es una divisa bastante fuerte y ahorita el dólar se depreció con mucha fuerza. ¿Qué es lo interesante? Que aquí Bitcoin se desplomó y el dólar se desplomó cuando el dólar debe estar fuerte y Bitcoin debe desplomarse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí muy probablemente cuando Bitcoin tenga ya una lateralización, genere un impulso bastante agresivo, ¿no? Entonces generamos esta venta corta porque queremos que llegue a 59.000 y de ahí se termine desplomando nuevamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que esperamos, que les digo, de que Bitcoin se lateralice, pues más o menos es encontrar este movimiento. Ya, es decir, aquí el precio de Bitcoin está al alza, a la baja, al alza, a la baja. ¿Y qué pasa? Una vez termina disparándose con mucha fuerza, ¿no? Entonces, este mismo movimiento que vemos aquí es un bull run. Y de igual forma vamos a ver ese movimiento, ¿no? Perdón, esta fue la suba, pero cuando fue el anterior halving, es mucho más fuerte, ¿no? Mire, se lateraliza Bitcoin, aquí te asemeja que se va a desplomar, se sigue lateralizando y el bull run ya es con mucha fuerza, ¿no? Tienes un impulso, pequeños retrocesos, impulso, gap al alza, no te da ni opción, ahí sí ya te genera un fuerte retroceso y sigue generando su impulso, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a pasar en Bitcoin puede ser esa lateralización. Uf, Bitcoin se disparó durísimo. Creo que subió ahorita $500. Se ingresaron súper bien. Sí, les ingresé. Listo, sí les envié al grupo. Listo, recuerden poner su lote más bajo, ya que esta es una posición a largo plazo. Ya, listo, esta es nuestra primera posición. Ya estamos en pequeñas ganancias para quienes entraron conmigo y se generó una fuerte apreciación Bitcoin, ¿no? Es decir, se aprecia, pero aún puede generar el retroceso, ¿no? Pero bueno, vamos a esperarle, vamos a dejarle que siga ahí la criptomoneda. Entonces, el resumen de Bitcoin aún podría generar un pullback más a la baja en 49.000 nuevamente para darnos aquí un doble piso y ahí generar la suba. Pero ¿por qué hacemos la compra? Porque muy probablemente pueda que se anticipe, ¿no? Sí, ya tenemos un volumen al alza que sí nos indica esta suba, pero Bitcoin le gusta tomar, como tiene una suba muy fuerte por hacer, considero que necesita un poco más de liquidez, ¿ya? Así que mi perspectiva, pueda que hasta mediados de este mes o finales genere un pequeño retroceso a 49, 45 y de ahí se dispara. Ya, entonces, al corto plazo sí va a generar rebotes, pero como les digo, vamos a tener una lateralización de Bitcoin como fue en estos movimientos. ¿Ya? Listo, estimados inversionistas. Pues sí, vamos pues a ver un poco la libra esterlina. Por lo general no se mueven iguales, ¿no? Pero en el oro también se puede realizar una compra porque está en un soporte que te puede generar un doble piso y podría apreciarse también con mucha fuerza, ¿no? Y vamos a ver si alcanzamos a ver el oro al final. Ya vamos ahora sí pues con la libra esterlina frente al dólar. Listo, aquí está la libra esterlina frente al dólar. Listo, entonces vamos a revisar el calendario económico. Uf, bueno, se fue a la nube, si compraron súper bien. Buenas. Listo. Aquí pues habíamos visto que en la madrugada teníamos noticias
favorables para el libre esterlina, ¿no? Es decir, de 52,5 que se esperaba, terminó siendo de 55,3, ¿no? El periodo 52, la perspectiva 52, y ya el dato real fue 55, ¿no? Entonces, realmente aquí terminó superando con mucha fuerza. Entonces, tenemos nada más solución fundamental de la libra esterlina. Tenemos la subasta de la deuda a 20 años que hace pues que la libra esterlina genere que su deuda sea mucho más económica, ¿no? Es decir, antes estaba endeudada a una tasa del 4,5 y ahora está endeudada a una tasa del 4,37, ¿no? Uf, este ahora está medio volátil. Listo, entonces vamos a ver qué sucedió con la libra esterlina. Como pueden ver aquí, pues, si nos ponemos un poco más de zoom, el día de hoy, el día de hoy, pues, al salir la noticia, la divisa pudo haber dado esta vela al alza. Obviamente cada vela es un día, pero con cada sesión que tenemos, ¿no? Suay nos dice, profito del tema que está pasando ahorita de los protestos en Inglaterra. Claro que afecta, totalmente. Por eso es que, mira, ahorita, uff, ese Bitcoin súper bien. Creo que lo vamos a cerrar hoy mismo, Bitcoin. Si ingresaron, se fue la luz. Eh, 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 entonces, por ejemplo, todo este tema de protestas hace que esas conmociones políticas pues afecten, los negocios tienen que cerrar por seguridad y afecta a la libra esterlina, ¿no? No hay mucha transaccionalidad de la moneda. Déjame revisar Bitcoin, creo que vamos a cerrar. Se apreció con mucha fuerza. Sí, creo que vamos a cerrarle, a tomar profits, ya que llegó a este nivel que es bastante fuerte, pero podemos ver que aquí tiene muchas resistencias, ¿no? Entonces, para que rompa este nivel, va a tener que estar nuevamente lateralizado. Entonces, considero que para salir en profits, sería mejor tomar ganancias, esperar que retroceda y podríamos ingresar a la compra, ¿no? Sí, considero que vamos a tomar ganancias, ¿ya? Operación. Listo, entonces ahorita pasa que como está en una zona un poco conflictiva, Bitcoin podrá llegar a los 56,400, nuevamente 56,200, podríamos reingresar en estos niveles, ¿no? Entonces, o aquí pueda que se lateralice, ¿no? Pero un rato se apreció muy pronto, entonces es mejor tomar ganancias, ¿ya? A ver, entonces seguimos analizando la libra esterlina, ¿no? Entonces, esas protestas. Claro, si quieres se puedes dejar, pero yo prefiero tomar ganancias y de ahí reingresar. Entonces, ahí les dejo, ¿ya? Pero si Bitcoin tiene mucho para subir, ¿no? Como les digo, puede generar mucha fuerza al alza. Ya, entonces, y las protestas en efecto sí afectan, pero como les digo, hay menos demanda de esta cripto, de esta divisa, perdón. Entonces, sí puede ejercer una posición. ¿Qué está haciendo la divisa? Está yendo por este
por esta liquidez de aquí, ¿no? Entonces, muy probablemente aquí el activo quiera llegar a este nivel. Ahorita le está costando un poco, pero aquí ya hay un soporte bastante fuerte que es este de aquí. Entonces, por eso es que aquí está rebotando la acción. Es decir, podemos ingresar una compra, pero poner un stop loss en este nivel. Pero ojo, recuerden que el dólar está bastante débil y por eso tal vez no llegue a este nivel. Como vimos, tenemos datos bastante negativos y aquí podemos ya ver dos rechazos, ¿no? Entonces, podríamos ingresar a la compra si es que tal vez tenemos alguna divergencia, pero sí le veo bastante débil, con mucha fuerza a la libra esterlina, ¿no? Como ustedes dicen, pues las protestas que están ahorita afectan muchísimo esta divisa. Ah, pasó volando el tiempo. Y listo. Miren, aquí podemos ver que el RSI ya está un poco plano. Aún está plano, no nos da una señal netamente al alza, pero que sí es interesante aquí el volumen. Tenemos un volumen bastante fuerte que sí puede generar un impulso. ¿Qué sería lo ideal? Esperarle que llegue al nivel 30 del RSI. Es decir, le falta un poquito más de bajada. Tenemos dos opciones, esperarle aquí y generar un ingreso. O podríamos poner un stop loss en este segundo soporte con un lote súper bajo y esperar aquí que se aprecie el día de mañana. Pero ¿por qué no ingresamos? Porque el dólar está pues sumamente, ya se depreció mucho el dólar, entonces tocaría esperar tal vez al día de mañana. Vamos a ver si ingresamos con el estocástico, no hay una entrada muy buena, pero el fundamental sí nos dice que debería apreciarse. Bueno, aquí sí ya podemos ver un estocástico que se ha cruzado ya en varias ocasiones, es decir, en una, en dos, en tres ocasiones. Le falta un último cruce que es ir por esta liquidez, ¿no? Entonces aquí podemos ver que sí o sí va a ir por esta liquidez y tal vez a modo de volatilidad llegar, como les digo, a este soporte y de ahí apreciarse, ¿no? Ahorita está dando un pequeño retroceso, pero aquí lo que yo tengo es una vela martillo y una vela a la baja. Entonces realmente me gustaría esperarlo un poco más a este nivel para cuando pongamos el stop loss no estemos en mucha pérdida y podamos ejercer toda esta suba. Entonces, pese a que el dólar está muy débil, la libra esterlina está aún más débil, ¿no? Entonces eso pues hace que la libra esterlina siga con toda esta perspectiva baja. ¿Qué les recomiendo yo? Si quieren ejercer una posición a la compra, esperemos que el estocástico se cruce una vez más, se cruza aquí debajo del nivel 20 y podemos subirnos a la compra, ¿ya? Pero ahorita le veo realmente muy débil a la libra esterlina. ¿Por qué no hacer una venta? Porque aquí puede tenernos lateralizados y no generaríamos una buena rentabilidad. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Tomar aquí esta liquidez, esperar que tome, poner un stop loss, primer soporte, segundo soporte, un stop loss en este nivel y dejar aquí sí que se aprecie con mucha fuerza, ¿no? Para generar una rentabilidad mucho más grande. ¿Ya? Listo, estimados inversionistas. Vamos a ver un momento nada más el cacao, a ver cómo cerró el precio del día de hoy. Y con esto nos despedimos. Bueno, aquí tengo un hombro, cabeza, hombro, miren, hombro, cabeza y hombro. Y aquí el cacao se terminó desplomando a los 6.700. Ahora, ¿qué ha hecho el cacao? Pues lateralizarse. Cuando se lateraliza, los precios por lo general tienden a generar fuertes impulsos, ¿no? Todo depende de cómo se lateralice, sino también puede desplomarse, pero obviamente todo va del volumen. Obviamente aquí, si se lateraliza y como estamos en una tendencia alcista, esto lo que significa pues es continuidad, ¿ya? Entonces aquí podemos ver un volumen que sí está creciendo. Aquí tenemos una linda estrella de la mañana. Podemos ver un soporte muy fuerte en 7.795. Muy probablemente el día de mañana que cueste en 8.500 y se vaya hasta 8.700, ¿no? Tenemos una venta muy fuerte para mañana, entonces sería bastante interesante. También estocástico se está cruzando. RSI ya generó su impulso al alza y tenemos también la debilidad del dólar que fortalece esta suba, ¿no? Entonces mañana sí o sí el cacao va a estar en una impresión mucho más alta. Está súper interesante.
Nos vamos con esta pregunta. Ángelo nos dice, ¿le va a hacer una venta en la libra esterlina? No, como te mencioné, prefiero esperar a que baje y generar la compra, ¿no? Lo que podríamos hacer es reentrar en el Bitcoin. Déjame ver si se lateralizó o no se lateralizó Bitcoin. Listo. No sé si estimados inversionistas hasta ahí tienen alguna duda, alguna inquietud, y si no, pues con esto podemos culminar. Y Bitcoin sí está con un poco aquí, tenemos esta resistencia y bueno, sí, se sigue apreciando. No está a lateralizar, la verdad, sí creo que fue una buena salida. Subió un poco más y ya empezó un poco el retroceso, ¿no? Entonces, tal- chuta, Francisco, por eso es importante que te crees una cuenta en XM para que si nosotros te damos el seguimiento, que puedas tener todos los activos y puedas tener el mismo precio, hacer las mismas entradas y todos estamos sincronizados de una mejor manera. Entonces, esta semana me está yendo relativamente bien ya. Chévere, Henry, ten mucho cuidado porque está bastante turbulenta. Sí, eran ventas bastante buenas, como estaba bastante desangrado el mercado, pues eran posiciones muy buenas, ¿no? Entonces, mucho cuidado de que algunos instrumentos pueden seguir a la baja o otros ya pueden generar esas correcciones. Listo, estimados inversionistas, muchas gracias por habernos acompañado en una sesión más de inversiones. Favorablemente terminamos en ganancias y así esperamos que sea el día de mañana. Nos vemos. Chucho. Perdón, la siguiente clase.